Bienvenidos a un nuevo podcast de SOU. Soy María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Hola, Bego. Hola Maríajo, ¿qué tal? Bueno, pues en esta edición nos acompaña una experta oncóloga en el tratamiento de tumores genitourinarios, que bueno, todos la conocéis, es la doctora Ana Medina, de la Fundación Centro Oncológico de Galicia. Bienvenida, Ana, a este podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han presentado en cáncer de próstata en esta edición del Congreso Europeo de ESMO, que sabéis que se ha celebrado del 20 al 24 de octubre en Madrid. Así que, Ana, coméntanos, ¿qué destacarías del Congreso en cuanto a cáncer de próstata? Aunque este año el cáncer de próstata ha cedido su protagonismo de los últimos años a otros tumores geniturinarios, pues también hemos tenido algunos resultados interesantes en varios campos del diagnóstico y el tratamiento de este tipo de tumor. He decidido agruparlos para hacer un pequeño resumen de lo que creo que son los estudios más interesantes que nos va a aportar en nuestra consulta, y podemos hacer al final un repaso o unas conclusiones, si os parece. Creo que podemos hablar en primer lugar, de los estudios en radioterapia. Yo resaltaría varios estudios. El primero de ellos, el Radical RT, en el que se presentan los resultados finales. Un estudio que ya conocíamos, que compara el tratamiento adyuvante inmediato a la prostatectomía frente a la observación estrecha y el tratamiento de rescate de radioterapia a la progresión bioquímica. Ya sabíamos que este estudio es un estudio negativo, en cuanto que la radioterapia adyuvante no demostraba ninguna mejora en cuanto a los criterios de valoración para los pacientes de mayor riesgo. Sin embargo, pues sí que produce mayores efectos secundarios en comparación con el inicio de la radio de rescate temprano a la progresión bioquímica, como os decía. Vemos que la tasa de tiempo libre de metástasis a distancia a 10 años, que era el objetivo principal, fue por encima del 93% para la radioterapia adyuvante, en comparación con el 90% del grupo de rescate, y la supervivencia a 10 años es similar también, entre el 88 y el 87%. En estos pacientes, desde mi punto de vista, pues me gusta comprobar que más del 85% de los pacientes que tenían al menos un factor de riesgo y que estaban operados, a 10 años están curados, y me parece en general datos globales positivos. En segundo lugar, me gustaría destacar el segundo estudio en relación a radioterapia. El doctor Craig Job presentó los datos obtenidos de los sistemas sanitarios vinculados, el ensayo STAMPEDE-RAMA-H, que evalúa el impacto de la radioterapia sobre la próstata en cuanto a las tasas de uropatía obstructiva a largo plazo en pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a hormona. STAMPEDE, el brazo H, como saben, fue un ensayo fase 3 en el que participaron más de 2.000 hombres, y que el ensayo aleatorizó pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico, de nuevo para recibir tratamiento estándar con o sin radioterapia sobre la próstata, y que nos dio la conclusión de que la radioterapia de forma local, aplicada de forma local, aumentaba la supervivencia global solo en el grupo de pacientes con baja carga tumoral. El objetivo de este estudio era evaluar el impacto de la radioterapia de próstata en el tiempo que transcurre hasta la obstrucción del tracto urinario superior, utilizando datos de sistemas sanitarios accesibles y de alta calidad. La incidencia a 5 años de obstrucción del tracto urinario superior que requieren intervención según este modelo fue del 5% para los pacientes del grupo del tratamiento estándar, y sin embargo del 3% para los pacientes del grupo que reciben radioterapia. Esto demuestra una diferencia que es estadísticamente significativa entre los dos grupos, y a pesar de la baja frecuencia de problemas obstructivos de la vía urinaria, la administración de radioterapia mejora este tipo de complicaciones tanto en alta como en baja carga en pacientes hormonosensibles metastásicos. Por último, con intención de clarificar cuáles son los pacientes clasificados como de alto riesgo y localmente avanzados que se benefician más de la estrategia de recibir radioterapia y tratamiento hormonal, y sobre todo de su intensificación, se analizan de forma retrospectiva 3.600 pacientes que participaron en los ensayos clínicos controlados de la base de datos del consorcio ICE-CAP. Estos pacientes que se analizan presentan al menos uno de estos factores de riesgo, pues un gliso mayor de 8 o igual, un T3 clínico o mayor, un PSA mayor de 20 o afectación clínica nodal, y fueron tratados con radioterapia y tratamiento hormonal de largo plazo. En este análisis se encuentra que aquellos pacientes que tienen 2 o más factores de riesgo o enfermedad, sobre todo nodal, tienen tasas de supervivencia libre de metástasis a 5 años que están por debajo del 80%, y se postulan como los pacientes que más probablemente se van a beneficiar de una intensificación de tratamiento. En cuanto a inmunoterapia, en la sesión de mini oral se presentaron los resultados
negativos de los estudios KEYNOTE 641 y KEYNOTE 991, ambos estudios fase 3, que investigaban la combinación de pembrolizumab y enzalutamida frente a placebo más enzalutamida en el contexto, el primero, del carcinoma metastásico resistente a castración y el segundo en el contexto de hormonosensibilidad, sin que ninguno de ellos alcanzara sus objetivos duales primarios de supervivencia libre de progresión radiográfica y supervivencia global. También se comunicaron resultados similares, es decir, resultados negativos, en una presentación en forma de póster del estudio ProStrategy de Grupo SOGUP de la combinación de ipilimumab y nivolumab combinados con hormona y docetaxel en 150 pacientes con cáncer de próstata sensible a hormonas de alto volumen, y tras una mediana de seguimiento de 32 meses, pues no detecta diferencias en los resultados de eficacia, incluida la supervivencia libre de progresión radiográfica, la supervivencia libre de progresión clínica y la supervivencia global en ambos brazos del tratamiento. Aunque los resultados de estos ensayos son negativos, no podemos olvidar que hay un pequeño número de pacientes que se pueden beneficiar de tratamiento con inmunocheckpoint inhibitors. Son aquellos pacientes que presentan alteraciones en las proteínas de reparación o inestabilidad de microsatélites. Nos recuerda que debemos testar a nuestros pacientes. Sin embargo, hay una ventana al optimismo en cuanto a otros abordajes en relación a inmunoterapia, y se presentaron los resultados preliminares del ensayo fase 1 con el fármaco salurotamig, un fármaco biespecífico T-engagers que está dirigido a STIP1. STIP1 es una proteína de la familia de las metaloproteinasas y que está sobreexpresado sobre todo en células tumorales de cáncer de próstata. En este ensayo clínico, en el que participan pacientes muy pretratados con varias líneas hormonales y con quimioterapia, se encuentran respuestas atractivas, aunque es un ensayo fase 1 y los resultados son aún preliminares. Parece además que las respuestas son mayores a mayores dosis y que la toxicidad es bastante controlable, siendo el síndrome de liberación de citoquinas el efecto principal más común. Bueno, Ana, pues nada, una pena, ¿no? Una vez más, estudios negativos con inmunoterapia en próstata, ¿no? Muchas veces los pacientes que ya han recibido varias líneas te preguntan, y la verdad que de momento los datos que tenemos son quizás restringidos a esa población inestable que tampoco es muy frecuente en las consultas. No sé tu experiencia. Bueno, yo creo que no podemos olvidarnos de hacer este test a nuestros pacientes y, como habíamos comentado previamente, la reunión pues es una determinación que quizá debamos hacer un poco antes en el tiempo, porque siempre nos acordamos de esta determinación un poco cuando los pacientes ya están muy politratados, y quizá es interesante poder ofrecerles este tratamiento con inmunoterapia en el caso de que estos pacientes salgan positivos. No es muy probable, son menos del 2%, pero bueno, tenemos una opción más y que puede ser útil. En mi caso, yo he tenido 2 pacientes que no llegamos a tiempo para poder administrarlo, pero sí que presentaban esta alteración. Quizás sería interesante porque en los estudios en los que se hacía, en estudios de BRCA, que yo participaba en alguno como vosotras, es verdad que cuando hacían inestabilidad de microsatélites, a veces el promotor te avisaba de que había pacientes, a mí me pasó con 2 pacientes, de que tienen inestabilidad de microsatélites por si luego a la progresión, ¿no?, te interesaba ponerle inmunoterapia. Quizás sería interesante coger de todos los estudios en los que se ha hecho determinación molecular, ¿no?, coger ese porcentaje de pacientes a los que se ha hecho inestabilidad y ver qué pasa con ellos, porque son estudios de muy, como dices tú, ¿no?, en fases de la enfermedad más temprana, que a veces utilizamos el pembro al final, y mi experiencia siempre ha sido muy mala, pero seguramente porque el paciente ya tiene muy pocas alternativas, ¿no? Y muchas veces nos dedicamos a sacar muestras y muestras a los pacientes y luego es verdad que no sacamos conclusiones de todo eso, tanto análisis molecular que se realizan, ¿no? Exacto. De todas maneras, bueno, el último estudio que has comentado, la verdad que es como prometedor, pero quizá lo suyo también sería pasarlo, ¿no?, al contexto de hormonosensibilidad, que teóricamente ahí es donde quizás tenga algo más de beneficio, no lo sé. Quizás algo pronto para echar las campanas al aire con este fármaco. Es verdad que llegan ahí, que son un nuevo tipo de fármacos, que son estos fármacos biespecíficos y que pueden presentar una oportunidad, pero tenemos que ver un poco, al menos el desarrollo en los fase 2 y ver los resultados de eficacia. Sí, sí. ¿Nos seguimos si quieres? Bueno, pues en el apartado de nuevos agentes hormonales se presentan los datos del análisis secundario del estudio EMBARK relativo a el ensayo que compara en pacientes con recidivas bioquímicas de alto riesgo la combinación de enzalutamida más tratamiento clásico hormonal frente a tratamiento clásico hormonal y una tercera rama de enzalutamida en monoterapia con el objetivo principal de supervivencia libre de metástasis.
Este ensayo comunicó sus resultados positivos a principios de año para la rama de la combinación frente a la TDA clásica, resultados significativos, y en este ESMO lo que se presentan son datos secundarios de la rama de monoterapia con enzalutamida, aparte de otros objetivos secundarios, como el tiempo transcurrido hasta la metástasis a distancia, la progresión sintomática o el primer evento esquelético. Todas estas medidas muestran resultados positivos para el brazo de monoterapia también con el nuevo agente hormonal en comparación con el tratamiento clásico hormonal. Un hallazgo que me llama la atención y que creo que hay que mencionar es, como saben, en este ensayo, una vez que empiezan con el tratamiento, si a las 36 semanas el PSA baja por debajo de 0,2, el tratamiento puede interrumpirse. Más adelante el tratamiento puede volver a introducirse si empieza a elevarse el PSA, y lo que se ve en la rama de enzalutamida en monoterapia es que este intervalo sin tratamiento es más corto que con la rama de TDA clásico o con la combinación de TDA con enzalutamida, y eso conlleva que el paciente esté más tiempo expuesto a enzalutamida, y quizás sea por eso que en la rama de enzalutamida en monoterapia se siente más tasas de toxicidad cuando se analizan los resultados de seguridad. Bueno, pues se trata de un ensayo positivo y coincidió también la publicación en el New England justo con los resultados, con la comunicación de los resultados en octubre en ESMO. Otro ensayo que combina enzalutamida con el fármaco lutecio 177 y que se comunicó en la sesión de próstata es el ensayo ENZAPE, un ensayo que evalúa la actividad y la seguridad de esta combinación de enzalutamida con lutecio frente a enzalutamida en la primera línea de pacientes con 2 o más criterios de alta probabilidad de progresión temprana a enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico. Estos pacientes pues tenían que tener, aparte de un PSMA PET galio positivo, pues tener 2 factores de riesgo asociados a esta progresión temprana. Y este ensayo, que es un ensayo adaptativo, lo que hace en la rama experimental es administrar 2 dosis de lutecio, hace un segundo PET-PSMA galio, y si este sigue siendo positivo, se administran otras 2 dosis de lutecio. Se permite docetaxel en el contexto de la sensibilidad normal y el objetivo principal, la supervivencia libre de progresión por PSA. Y lo que comunican es que tras una mediana de seguimiento de 20 meses, este objetivo es positivo para la rama de tratamiento combinado. Bueno, pues es un primer ensayo que combina los 2 fármacos con una tendencia a favor de la combinación y que está además comparado con una rama con un fármaco activo. Y además es un ensayo adaptativo que se basa en PET y puede suponer una limitación de la toxicidad para pacientes pues que ya tengan una primera respuesta una vez reciba las 2 dosis de galio. Y por último, pues vamos a comentar el que ha sido el ensayo más importante en cuanto a cáncer de próstata, que se comunicó en la sesión presidencial del lunes 23, el PSMA-4, un ensayo que cumple su objetivo principal, que demuestra una mejora de la supervivencia libre de progresión radiográfica con lutecio en comparación con el switch a un inhibidor de la vía receptor de andrógeno en cáncer de próstata resistente a castración metastásico que progresa a una primera línea con un nuevo agente hormonal. Pues este ensayo, que recluta a 468 pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico que no han recibido taxanos y que al menos tenían una lesión PSMA positiva, tras un seguimiento de 7,3 meses en un primer análisis, demuestra una reducción del 59% en el riesgo de progresión radiográfica con lutecio y que se confirma en un segundo análisis intermedio a 15 meses con una supervivencia mediana de progresión radiográfica de 12 meses frente a 5,5 meses con la rama del otro agente hormonal. Es un estudio que se asignaba al azar a los pacientes y que si el paciente recibía nuevo agente hormonal de forma secuencial podría cambiar a lutecio en el momento de la progresión, de tal manera que en el segundo análisis intermedio habían pasado a la otra rama gran parte de los pacientes que habían recibido un nuevo agente hormonal y que habían progresado, casi un 85% de pacientes que habían recibido pues, estos agentes hormonales. Bueno, es un ensayo que es interesante en cuanto a su resultado positivo. Todavía tenemos que esperar a los resultados de supervivencia global. Pues es un ensayo interesante, sobre todo para aquellos pacientes que no pueden recibir quimioterapia
ya que introduce pues una nueva opción terapéutica. Sin embargo, sería más discutible en aquellos pacientes que pueden recibir quimioterapia, tanto docetaxel como cabazitaxel, y tendremos que esperar a resultados más adelante y tendremos que también dilucidar cuál es el papel del lutecio en la secuencia de tratamiento o en combinación en nuestros pacientes con cáncer de próstata. Bueno, pues yo creo que un ensayo muy interesante, pero que nos sigue dejando la secuencia de dónde encuadrar lutecio, de nuevo nos deja un poco sin nuevos datos para ver dónde nos parece a todos un buen fármaco, estaríamos encantados de utilizarlo, pero claro, comparándolo con brazos control ineficaces totalmente, pues de nuevo nos aporta información, pero no la suficiente como para poder decir hay que poner lutecio inmediatamente después de un agente hormonal. Estoy de acuerdo contigo, María José, y efectivamente, creo que todavía tenemos que saber esperar un poco para datos futuros, como os decía, pero ya vamos teniendo pues eso, una nueva herramienta que no contábamos antes y podemos ya administrar a nuestros pacientes por los resultados de los estudios previos con lutecio. Ya sabemos que podemos administrarla en pacientes que han recibido ya líneas previas, podríamos intentarlo y sabemos que el lutecio tiene una característica que es que responden igual, parece, ¿no? En principio que van a responder igual los pacientes administre antes o después. La línea de secuencia de tratamiento es lo que parecen estos resultados preliminares, ¿no? Y bueno, no deja de sumar, probablemente sume, y que lo que tenemos que intentar es que nuestros pacientes en todo su recorrido, sobre todo en el recorrido metastásico, reciban el máximo número de líneas y de tratamientos que vayan a hacer que al final su vida sea más larga y que tengan una calidad de vida mejor, desde mi punto de vista. Además, este estudio yo creo que es poco real, primero porque no permitía taxano ser hormonosensible, con lo cual ya el 60-70% de la población no entraría, ¿no? Pero luego además es un estudio que fue muy complicado, yo no sé si participasteis, porque a la hora del crossover, el crossover tenía que permitirlo central y era un horror, porque tú considerabas que el paciente está en progresión, subías los tags en la plataforma o la gamma y decían que no estaba en progresión. Entonces yo creo que si hubiera sido medido por el investigador, la rama control no hubiera sido 5 meses de supervivencia libre de progresión, hubiera sido 2, porque costó mucho hacer el crossover y aún así se cruzaron el 85%, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que sí que está claro que es secuencial. Yo no sé qué más pruebas necesitamos de que no se debe secuenciar, ¿no? Desde luego, estoy de acuerdo. De hecho, creo que tuvieron que hacer una limitación para el crossover porque había una tendencia a intentar cambiar a estos pacientes a la rama experimental porque, claro, ya se intuía que la rama control pues no era una rama óptima de tratamiento y entonces pues intentaba, bueno, quizá hubiera un sesgo, ¿no? Pero llevas razón, hay que buscar el lugar del lutecio todavía. Bueno, nos queda pendiente los estudios de hormonosensible, ¿no? Y bueno, habrá que ver un poco. Yo creo como vosotras, que está claro que hay que colocarlo, no sabemos dónde todavía, pero desde luego que es un arma eficaz, es un arma segura, ¿no? Porque la tolerancia es buena. Y bueno, un poco pendiente de los estudios en hormonosensible a ver finalmente dónde queda el fármaco, ¿no? Y luego, por supuesto, que tengamos financiación, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues Ana, muchas gracias por tu magnífico resumen. Y nada, sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente podcast. Que tengáis buena tarde. Muchas gracias.